era una clase muy Mismo corta. el 480. El 480, pero había 4 personas. Sí. ¿Quieren ver eso? Por favor. Sí. Nos faltan la primera 2. Faltan 2 más. ¿Lo quieren ver igual? ¿No lo entendieron al 480? ¿Alguien lo vio? ¿No? Bueno, el miércoles es parcial, ¿no? El jueves, dentro de una semana. Si no vieron el 480, metanle pata porque no llegan, así se los digo. Porque ahora vamos a ir, vamos a volver para atrás, entonces. Vamos a volver al en calificación, habíamos terminado de ver calificación y hasta donde llegamos, reglas de prueba, todo esto lo vimos. Sí. Yo expliqué las reglas de prueba, ¿tuvieron algún problema ahí? No. Y después venía todo lo que era violencia económica, eso lo tenían que hacer ustedes solos. ¿Lo vieron? No. ¿Tampoco lo vieron? Ya les digo que están... No podemos, bueno, yo sigo dando la clase así y es donde llegamos. La última parte es la más compleja. Por eso digo, si no llegamos a ver partición y liquidación, que es lo último, van a tener problemas. Aunque ustedes hagan el intento de ver algo para mañana. Mañana es la última clase. ¿Sí? Violencia económica no nos vamos a dar con la profundidad que lo damos, porque no tenemos tiempo, pero lo que ustedes deberían saber, ustedes ya teóricamente lo vieron, 26.485 la vieron conmigo. Cuando vimos violencia, el que vimos género, ¿no me acuerdan? Bueno, no andan. Bueno, va a tener que ser entonces como estamos. Va a tener que ser así entonces, porque no lo puedo, lo amplío y se me va de la pantalla. Ustedes lo vieron a esto, cuando vimos en la ley 26.485, ¿se acuerdan que vimos los distintos ámbitos donde se podía producir la violencia en contra de la mujer? Sí. Y vimos la violencia económica o patrimonial, que podía darse a través de una serie de 4 incisos del artículo 4.4 de la ley 26.485, porque voy a ir un poco mucho más rápido de lo que está pautado. Hay autores que hablan del sexo del dinero. El dinero está asociado al sexo masculino porque los dineros grandes, los importantes, con los que se hacen las compras que uno recuerda, el auto, la casa, las vacaciones, vienen generalmente del bolsillo del varón, porque aún cuando la mujer está incorporada al mercado laboral, la brecha salarial sigue siendo enorme, creo que acá pusimos algo. Bueno, no importa. Eso para hablar de dinero, de situación de dinero, de exceso de dinero, todo eso está en el programa, por eso se lo digo, está acá, pero véanlo ustedes solo. Lo que quiero que entiendan es que la violencia económica se produce al menos en estas 4 circunstancias como prevé la ley, pero que tiene miles de manifestaciones dentro de la vida matrimonial, miles de manifestaciones. Y que es consecuencia, obviamente, que la que la sufre es la mujer, la violencia económica no la sufren los varones. Entonces, ahí hay una única respuesta, que es consecuencia de los roles de género y de la desigualdad estructural que hay entre estos dos sexos, ¿no? Eso es así de notorio. Ayer leía justamente un informe de Agustín Odor, un economista que está trabajando mucho con este tema, y según la Oficina de Violencia de la Corte Suprema, que nada más habla de los casos que tramitan ante esa oficina de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, la violencia económica todos los años sube 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, o sea, cada vez se denuncia más. Pero es muy difícil de ver, es una modalidad de violencia que está invisibilizada mientras la comunidad de vida existe. Mientras la comunidad de vida existe y el marido deja todos los días la plata para comprar el kilo de pan y la botella de leche, no hay violencia.
Los chicos tienen la plata para llevar al colegio, la mujer tiene el dinero para comprar los uniformes. Pasa absolutamente desapercibida, forma parte de la distribución de las cargas y los roles dentro de esa familia. Pero cuando se produce la ruptura de la comunidad de vida, tenemos que pasar por divorcios o por liquidaciones de comunidades, aparece como a flor de piel, ¿sí? Todo esto. Bueno, acá hay datos, ¿ves? Bueno, qué pena que no se pueda leer. Estrategias de poder dentro, que configuran violencia económica dentro de la comunidad matrimonial, de la comunidad de vida, de matrimonio. Voy a intentar de nuevo. No. Lamentablemente. No, lamentablemente. Un poquito más grande. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, estrategias de poder o mecanismos de violencia económica, miles. Privación maliciosa del dinero para sostener el hogar, prohibición de obtener trabajo remunerado, exigencia exhaustiva de rendición de cuentas, ocultamiento, sustracción de dinero y depósitos bancarios. Cuando estamos casados está todo bien, nos vamos de vacaciones, yo cambio el auto, pum, pum, pero cuando me separo, mi marido se vuelve pobre de golpe y yo no tengo idea que tiene. Digo, estoy pensando en el ejemplo más fácil, que es una familia con muchos bienes, pero una familia con pocos bienes es peor. Y esto pasa también en las uniones convivenciales. En la unión convivencial es peor, porque por lo menos en la comunidad nosotros tenemos garantizado que cualquiera haya sido nuestro nivel de aporte, vamos a irnos con la mitad de todo lo que se hizo durante la comunidad. En cambio, en la unión convivencial, eso no existe. Entonces, la desprotección de las mujeres frente al supuesto de violencia económica es un efecto que cada vez se visibiliza más. Todo esto lo leen ustedes, no es solo. Nosotros hablamos algo de perspectiva de género cuando vimos la bolilla de género, ¿se acuerdan? Este enfoque, esta categoría analítica que me obligaba a verificar si había una situación de desequilibrio cuando había una mujer dentro de una contienda. Y cuando yo verificaba esa situación de desequilibrio, tenía que dotarla de todas las herramientas necesarias para restablecer ese equilibrio procesal, para que pueda lidiar con la misma arma que su contrincante, pongámoslo en esos términos adversariales. Si ustedes se vieran las caras, es como que les estoy hablando en latín. No tienen idea de lo que les estoy hablando. ¿Quieren que sigamos con perspectiva de género o pasamos directamente al fondo? Porque todo esto ya lo dijimos, todo esto está en el power anterior. Ah, sí lo vimos, por comentar. Sí. Todo esto lo vieron, perspectiva de género, que se aplica en todo tipo de procesos, en todo tipo de fuero, que es una categoría transversal. 2 clases. Y acá vienen fallos, eso también lo van a ver ustedes solos, yo no voy a volver atrás a calificación porque tengo que salir de estas filminas. Es como aplicamos la perspectiva de género o para calificar con las reglas que estudiamos la semana pasada. Cómo se van flexibilizando algunos criterios, cómo algunas transferencias se vuelven fraudulentas si se utiliza una fecha para hacerlas entrar o para hacerlas salir de la comunidad de ganancias. Todos esos son fallos. Al que le interese lo puede ver. Y se lo van a recibir. Bueno. Lo de la responsabilidad, ¿lo entendieron? ¿Lo de esto lo entendieron? Porque el 480 está después. Yo pensé que estaba la termina en el... ¿Lo entendieron a la cuestión de la responsabilidad? Sí. De eso fue el práctico. ¿Sí? De eso fue el práctico. Sí. En el práctico, ¿qué vieron? Reglas y reglas de Calificación y responsabilidad. ¿Algo más? No. Entonces vamos a pasar responsabilidad. ¿Las reglas de gestión las vimos? No. Bueno, las reglas de gestión son una consecuencia de las reglas de responsabilidad. Si tengo responsabilidad separada, tengo gestión separada.
yo respondo por las deudas que contraigo, quiere decir que yo administro y contraigo deudas. ¿Sí? Entonces, si nosotros tuviéramos que preguntarle, le preguntáramos a ustedes cuántas masas de bienes hay en una comunidad de ganancias, ¿qué me dirían ustedes? Digan lo que quieran. ¿Cuántas? ¿Cuántas masas de gestión hay en una comunidad de ganancias? ¿Cuántas masas de bienes? ¿Dos? ¿Cuáles? Digan, porque no escucho, por eso les pregunto qué. Propios y gananciales. Propios y gananciales, ¿de quién? De Claro, tengo 4 masas. Sí. No 2. Sí, 4. 4 masas. Tengo propios y gananciales de uno y propios y gananciales de otro. Y puedo tener también propios y gananciales de ambos. ¿Por qué? Porque tienen un condominio. Pueden tener un condominio. Pueden comprar un departamento después de que inicia la comunidad, los dos. Pero en principio tengo 4 masas. Los propios y los gananciales de uno y los propios y los gananciales de otro. La gestión significa administrar y disponer esos bienes. ¿Quién administra y dispone? El titular. O sea, yo administro mis bienes propios y mis bienes gananciales y mi marido administra sus bienes propios y sus gananciales. Por eso decimos que la gestión es separada. De la misma manera que la responsabilidad. ¿Me siguen? Sí. Ok. Ahora, existen restricciones al poder dispositivo. Vean, ustedes ya vieron, ¿saben lo que pasa? Que esto tiene filminas que están una arriba de la otra, no lo vamos a poder ver así. Necesito sí o sí ponerlo en... Bueno, no sé cómo se hace. Veamos la opción. No, porque se me pone así, no se imagina, no sabe nada. Es el gancho este, que es una porquería. El otro día le pasó, creo que conectando y desconectando los dos, que ustedes solucionaron otra vez. No, es esto que anda pésimo. Sí, El problema es esto, claramente, no. La computadora no tiene ningún problema. Es esto que es una porquería. Ahí está. Bueno, nos quedemos ahí. Restricciones al poder dispositivo. ¿Qué significa? Que no puedo disponer libremente los bienes gananciales. Con los propios puedo hacer lo que se me dé la gana. Salvo que, ustedes ya lo vieron. Ya De la vivienda. 456. Que ahí, La atención a la vivienda. exacto. Si un bien propio mío es vivienda familiar, ¿qué pasa? Tengo la restricción impuesta por el 456 que dice que yo no puedo disponer de los derechos sobre la vivienda sin el asentimiento del otro. Pero escuchame, es un bien propio, pero es la vivienda familiar. Entonces lo tengo que traer a mi marido. Salvo ese supuesto, las restricciones sobre el poder colectivo obviamente que son solo sobre los bienes gananciales. Sobre los bienes propios puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Se entiende? Entonces van a aparecer restricciones propias del sistema de ganancialidad que son para enajenar o gravar bienes gananciales, por supuesto. ¿Qué protegen estas restricciones? Protegen intereses diferentes. La del 456 protege el interés familiar. Tanto lo protege que restringe el derecho de propiedad del titular. Miren hasta qué punto lo protegen. En cambio, el 470, que es el que vamos a ver ahora, protege el derecho a la ganancialidad. La única forma que mi cónyuge se entere que yo estoy por enajenar o grabar un bien en el que él tendría derecho a participar una vez que nos extingamos la comunidad, es que yo lo traiga para que asienta en el negocio. Si no, ni se entera. Hago desaparecer todo. ¿Me siguen? Sin perjuicio de eso, aún con esto se hacen desaparecer y no pasa nada. O sea, bien normal que está esto. Pero, entonces, libertad para administrar, restricción para enajenar o grabar. Sí. El artículo 470 dice que necesito el asentimiento del cónyuge no titular para enajenar o grabar todos estos bienes. Por supuesto que el artículo dice lo que está en negrita, lo que está entre paréntesis es todo lo que comprende. Acá
las promesas de estos actos no están en el artículo, pero ¿de dónde surge esto? Del 458, que habla del asentimiento. Dice que el asentimiento es un asentimiento absolutamente informado de todos los elementos constitutivos del negocio. O sea, que si yo estoy por vender, estoy por hacer un boleto de compra-venta, también tiene que venir al asentimiento, me parece. No es que tiene que venir a la escritura de transferencia. Tiene que venir a los actos preparatorios, a las promesas de esos actos. Agregamos el 456 que lo acabamos de ver, recordamos que para el asentimiento nos vamos al 456, 58, no 456, 458, 459 creo, y ahí está el efecto. ¿Qué pasa si falta el asentimiento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Es nulo. No tiene ninguna validez. ¿No tiene ninguna validez? Es imponible. Puede ser. Hagan el 458, 456, 457. El no titular podrá demandar la nulidad dentro de los 6 meses. ¿Se acuerdan? Un plazo Sí, cortito. sí. Léanlo al artículo. O sea, para los efectos del 470 nos tenemos que volver a ver exactamente los mismos efectos porque cuando hay restricciones para la disposición de la billetera. Aplicamos la misma norma. ¿Qué tal? ¿Quién lo tira al artículo? A mano. ¿Cuál, profe? Claro, el 456 es que habla de restricciones y ¿qué dice al final? La vivienda familiar no puede ser ejecutada. Primero dos párrafos no, la inejecutabilidad y la... ¿Qué otra cosa dice? El tercer párrafo, ¿qué dice? O si no, al 457. Dice que... ¿Requisitos del asentimiento? No, el 456 dice el que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de 6 meses de haberlo conocido, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen matrimonial. O sea, la categoría de ineficacia para este tipo de disposición sin el asentimiento no es la nulidad, no es la inoponibilidad, es la nulidad. Pero si no se demanda, aun cuando no se demandare, el negocio es plenamente válido. Todo esto léanlo, yo les estoy hablando por encima. Es plenamente válido, no afecta la validez, es un requisito de eficacia del negocio jurídico del que se trata. ¿Sí? Pero si yo no tengo ese recaudo, ¿qué pasa? ¿Qué dice el 458? Se la puede solicitar. Se la puede solicitar en caso de que no. De que hubiera una negativa infundada, porque Claro. el único fundamento por el que yo me podría negar es que estuviera en juego el interés familiar. Y es No oponente. sé, que estuviera por vender esta casa en un precio PIB, porque nosotros estamos re mal hace un tiempo y esto va a terminar en separación, y entonces que están rematando todos los bienes. Está vendiendo el auto a 2 pesos al hermano, esta casa a 3 pesos a un íntimo amigo, entonces, ¿sí? Entonces va a intervenir el juez y podrá él dar la autorización y suplir esa falta de asentimiento o no, lo podrá negar. Pero bueno, Sí, la nulidad del 456 sería una nulidad relativa, como es la petición de parte, y es subsanable porque si no se dice nada, el acto también es válido. no. El acto no está afectado nunca. Claro. No la califiqué a la nulidad. El acto no está afectado nunca. Yo puedo saber que el acto no presté el asentimiento, el negocio jurídico se llevó adelante, el negocio jurídico no es inválido. Para el tercero tiene pleno efecto jurídico, por eso también lo tiene que leer en el libro, la diferencia entre asentimiento y consentimiento. El que asiente no forma parte del negocio jurídico. No es el elemento volitivo de él, no es necesario para la integración de este sinalagma contractual. Es un requisito de eficacia para lo que sirve es para salvaguardar el derecho a la ganancialidad. No tiene nada que ver el tercero, ¿sí? Ahora, cuando yo quiera pedir lo que a mí me corresponde, ya vamos a ver el fraude, la acción de fraude entre esposos, se puede dar, yo puedo plantear el fraude contra actos celebrados con asentimiento y sin asentimiento. Sin asentimiento como que sería más fácil, ¿no? Pero inclusive lo puedo plantear para actos celebrados con consentimiento. Porque el fraude entre cónyuges no
no presume o no requiere que se trate de actos simulados. Al contrario, son actos que ejercita un cónyuge en pleno uso de sus facultades. Lo que pasa es que lo hace para violar mi derecho a participar en los gananciales. Entonces, la finalidad del acto es lo que la ley cuestiona, ¿sí? Pero el acto puede perfectamente no ser simulado. O sea, no necesariamente tenés que pedir la simulación del acto fraudulento. Puede ser que se trate de una venta simulada. No puede ser que sea una venta recontra reventa, verdadera. ¿Sí? Pero eso ya vamos a hablar cuando veamos fraude. No califiques la unidad para no hacerte lío. Simplemente pensar cuál es la sanción o cuál es el derecho que tiene el otro, que es un plazo de caducidad. O sea, si no se ejerce dentro de los 6 meses, no se ejerció, se paralió la posibilidad. Después tenemos el otro supuesto que habla de administración conjunta. Obviamente, los bienes adquiridos por ambos condominios van a ser administrados de manera conjunta. Se les van a aplicar las normas del condominio, dice el 471, en tanto y en cuanto no sean modificadas por esta sección. Y hay solamente dos normas, tres normas que difieren de las reglas del condominio. Primero, que se suprime la decisión por mayoría de la administración. O sea, por más que sea 10% y 90% de la participación, van a administrar como si fueran condominios de 50 y 50. ¿Me siguen? La posibilidad de autorización judicial en caso de disenso sobre la administración o la disposición. O sea, que el juez pueda definir la cuestión. Esto no pasa con los condominios. Yo puedo partir en cualquier momento. No me gusta lo que hace uno, no me gusta la administradora. ¿Cuál es la regla general del condominio? La partición. El condominio se puede acabar en cualquier momento. Y la otra excepción es que se limita la facultad de requerir la división del condominio. Que los cónyuges sean condóminos en una relación jurídica y que ejerciendo los derechos derivados de esa relación jurídica partan el bien, lo liquiden, no significa que hay una liquidación anticipada o parcial de la comunidad. ¿Sí? Están liquidando bien el condominio. Las reglas del condominio permiten su partición en cualquier momento. ¿Me siguen con esto? Porque la única posibilidad que yo pueda liquidar los bienes es que yo tenga una comunidad extinguida. Yo estoy casada con mi marido bajo régimen de comunidad. Pero mañana vamos a la escribanía a vender un departamento que tenemos todos. ¿Cómo van a vender? ¿Van a liquidar? Sí, vamos a venderlo, vamos a liquidar ese condominio y no estamos liquidando la comunidad de ganancias ni nada. Estamos ejerciendo los derechos derivados de ese tipo de dominio. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo, chicos, o no? Yo no podría pedirle a mi marido mañana, quiero que vendamos todo lo que vos tenés y me des la mitad. Bueno, puedo hacerlo. Sí, vamos a la escribanía, firmamos los asentimientos, sacamos la escritura, pero no podría pedirle que haga eso. Abrido a mí, porque me quiero ir de calor de casa. Prende los datos. Yo no tendría la posibilidad de exigírselo judicialmente, porque el derecho a participar en la mitad de los gananciales, ¿cuándo les dije yo que nacía? Cuando la comunidad se extinguiera. Mientras la comunidad está viva, no es posible liquidarla. Yo le pedí a Marcos que me dé la lista, porque no quiero tener problemas el miércoles cuando vengan al parcial y me digan, yo no estoy en la lista. Los que yo no nombre ahora no pueden rendir parcial, salvo que sean personas que están con la ordenanza esa de recursar. Salvo esos chicos, mi amor, salvo esa gente, nadie podrá, los que no están en la lista no van a poder rendir. Por eso lo quería leer. Acevedo Paz, Acosta, Agüero Javier, Agüero Sofía, Ahumada Herrera,
Miranda Pilar, Barros, Garabedián, Britos, Brizuela Claudio, Presente. Calderón Griselda, Fabiola, pero ella, bueno, está inscrita, pero no, ¿se tiene que inscribir los que recursan? Sí. Tiene que estar acá. Caro, Jennifer, de los que estoy nombrando, si alguien está recursando bajo esa modalidad, me avisa. Caro está. Carrasco, Estuqui, Carrizo Paceto, Carrizo Agustina, Presente. Carrizo Sofía, Chaire Joaquín, Chaire Ayelén, Castillo Karen, de la Vega Melissa, Díaz Karina, Figueroa Luz, García Nicolás, Garnica David, Gómez Adausto, Herrera Tiago. De los que nombré, la única persona que recursa es Calderón. Díaz Karina, Les dije, me avise. ¿Qué más? que yo la que hago también no está correctamente en esa modalidad, digamos, de ordenanza que decía. Y de ahí hay Pero no me tiene que avisarle a la... Tenía que mandar una nota. pero eso lo que tiene generalmente, o sea, Hoffman, Melanie, Jiménez Mercedes, Luque Norma, Martínez García, Molas Marchetti, Martosia, Morales Esteban, Moreno Toledo, Navarrete Patricia, Recursa, Nieto, Natalia, Narváez, Heredia, Olmos, Lina, Fuentelura, Daniela sí me escribió, Fuentelura, Daniela. Palacio Martina, Lucero Globo, Ramos Medina, Ramos Paula, Reales José, Rojas Quiroga, Presente. Roldán Granado, Salas, Rocío, Sánchez Martín, Secovecchi, Soria Agustín, Presente. Estela Antonella, Sosa Sabrina, Tapia Herrera creo que también me escribió. Tapia, acá tengo 5 personas nada más anotadas. Tomasi Mayolino, Torres José, Valderrama Santiago, Valdés Flores, Vázquez Miranda, Vega Jimena, Mendoza Brandon, Villagra Guido. Villagra Guido es mi compañero de Villanueva Salmón, Mendoza Santiago. No tengo a nadie más. ¿Hay alguien que no nombré? De todos los que están acá. ¿Eh? Pero vos tenés que reunir. Bueno, si no te llegara a nombrar la doctora Varela, que se va a venir a tomar el parcial, vos le recordás. Bueno, para. Sigamos. Después tenemos otra norma que habla de bienes de origen incierto. Son estos bienes que no tenemos título, no podemos calificarlos, no sabemos si son propios o gananciales, van a quedar bajo la administración conjunta de ambos. La ley considera que es un condominio de ambos. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que tengan valor, es decir, una heladera, una licuadora. Bueno, seguimos. Administración sin mandato expreso. Artículo 474, alguien que lo lea. Por favor. Ninguno de los códigos administra los bienes del otro sin mandato expreso, se aplican las normas del mandato o de la gestión de negocio, según sea el caso. Las normas del mandato. O de la gestión de negocio. ¿Qué dijimos cuando hablamos de la capacidad negocial de los cónyuges? Que los cónyuges, bajo régimen de comunidad, no
podían celebrar contratos, salvo mandato o sociedad. Entonces, podemos tener un mandato tácito otorgado a un cónyuge, también un mandato expreso, por supuesto. Y también un cónyuge puede ser gestor de los bienes del otro. Ahí ponemos las dos normas que no son de la parte de familia, son de la parte de contrato porque se acuerdan. Por eso esta materia se llamaba Civil 5 antes, que acá veíamos todo. Bueno. Complementen esto con el 462 del régimen primario que habla de la disposición de las cosas muebles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del régimen primario hablamos de 3 derechos deberes? Contribución, protección de la vivienda y responsabilidad solidaria. Y teníamos 2 artículos más, uno hablaba de mandato y otro hablaba de la disposición de los bienes muebles. Entonces, por eso digo, esto del mandato, estamos hablando de gestión, complementenlo, recuerden el 462. Bueno. Entonces, el principio es la gestión separada, la tensión se puede producir cuando no se puede producir. Intervengo en la autonomía para garantizar el derecho de participación con qué? Con las restricciones al dominio de las que estuvimos hablando. Por eso hablamos de que esa restricción o esa intervención en la autonomía para gestionar libremente los bienes del usuario titular, estamos hablando de los bienes ganancieros del usuario titular, encuentra amparo en la protección de ese derecho. Ahora sí vamos a hablar del fraude entre cónyuges. Dentro de las herramientas para proteger la ganancialidad ya vimos el asentimiento. Los bienes para disponer, enajenar o grabar los bienes gananciales. Los bienes gananciales que tienen que leer cuáles, ¿no? No todos. Ahora vamos a hablar del fraude entre cónyuges y después ustedes van a ver, cuando veamos la extinción de la comunidad, la posibilidad de pedir judicialmente que me separen de bienes. Ahora puedo estar separada de bienes de manera convencional, con una convención, modificando el régimen, y persiste la posibilidad, que ya la teníamos con Vélez, de pedirla judicialmente ante determinadas circunstancias. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos la extinción. Pero es otra herramienta para proteger la ganancialidad. Y finalmente las medidas provisionales que se pueden peticionar, ustedes ya lo vieron a esto en procesos, cuando vieron derecho procesal, ¿se acuerdan o no? Ustedes vieron las medidas, que no las nombramos cautelares porque pueden no ser cautelares también. Son medidas protectorias respecto de los bienes o de las personas, que las podemos pedir antes o después del juicio de divorcio, de nulidad. Repasen. Vamos a ver fraude. Fraude entre cónyuges. El fraude entre cónyuges, ¿quién puede leer el artículo 473? Fraude. Son inoponibles al otro cónyuge los actos otorgados por uno de ellos dentro de los límites de sus facultades, pero con el propósito de defraudar. Dentro del límite de sus facultades. Es esto que estamos hablando. No es un acto ilícito. Es un acto que mi marido está ejercitando dentro de los límites de sus facultades. Lo que pasa es que con la finalidad de ¿qué? De defraudarlo. Lo que pasa es que quiere bloquear mi derecho de participación. Es la finalidad de ese acto lo que la ley cuestiona. Por eso este fraude, que tiene una regulación específica, no relacionado con el 378 del fraude a los acreedores, donde yo tengo que mostrar una connivencia del tercero, que me quiero descapitalizar, o sea, vaciar mi patrimonio. Ninguno de esos requisitos de la acción pauliana, ninguno. Este fraude está relacionado con el fraude a la ley, previsto en el artículo 12 del título preliminar, que sanciona cualquier tipo de acto que se ejecute para evitar la aplicación de una norma. ¿Sí? Por eso decimos que el fraude entre cónyuges no tiene nada que ver con el fraude pauliano o el fraude entre los acreedores. Yo no tengo que satisfacer ninguno de esos requisitos. ¿Cuáles son los efectos? Lo dijo la compañera. Son inoponibles.
O sea, esa es la categoría de ineficacia. La inoponibilidad. ¿Qué significa inoponibilidad? Que no rige frente al tercero. ¿Cómo? Que no rige frente al tercero, que no ponible frente a los terceros. Inoponible al cónyuge, es inoponible al otro cónyuge, acaba de leer la compañera. Mi marido vende con un poder general viejo que tenía, porque ahora ya no lo puede dar, el poder de venta para cualquier tipo de acto. O sea que vende perfecto, tiene el instrumento, es el apoderado, hace el acto, es ejerciendo facultades que le son propias, pero vende a un precio vil a un íntimo amigo de él. 20 días antes que nos separen. Fraude declara en China. Y además declara la escribanía que además percibe que la venta era por menos plata todavía. O sea, no hay otra manera de jorobarme más jorobada. En vez de darme $100.000 de los $200.000 que vale ese bien, me está dando 15, porque él dice que lo vendió a 30. ¿Dónde está el acto ilícito? Una venta, el que compró se llevó una ganga o le dio a mi marido los 200 y en realidad declararon en la escribanía que valían 30. ¿Me siguen? Ese acto es plenamente válido, es inoponible a mí. ¿Qué significa que es inoponible a mí? Que cuando liquidemos la comunidad se me va a reconocer un derecho a que en mi hijuela se ponga esa diferencia. ¿Me siguen? Sí. El bien vale 10. Mi marido dice que lo vendió por 5. Entonces me dio 2,5. Cuando me tendría que haber dado 5. Porque yo demuestro que son fraudulentos, que declararon en la... Por supuesto, es una acción, tengo que probar. Probablemente la prueba directa sea muy difícil. Voy a tener que trabajar con los indicios, con las presunciones. ¿Me siguen? Entonces, no es que le voy a ir a pedir al que compró que venga, que devuelva el bien y que me dé la plata. No, el tercero no tiene nada que ver. El fraude es entre cónyuges. El legitimado pasivo es mi cónyuge. El tercero acá no tiene nada que ver. Ahora, eso no significa que sea una acción de simulación. Yo pueda traerlo al tercero, pero saliéndome del marco de esta acción. Esta acción es con mi marido. Volviendo a las dos esferas de relaciones de las que hablaba Zanoni, ¿se acuerdan? Esto ocurre en la esfera interna, ocurre entre él y yo. No se asciende a los terceros. ¿Se entiende que es la inoponibilidad? Entonces las escuelas que hagamos, que yo les adelanté, que son esas operaciones que vamos a hacer cuando hagamos la liquidación, vamos a poner en el activo un departamento, una casa de titularidad de Ana, la casa, el departamento de titular es Pedro, la casa, y ahí falta un bien que Pedro vendió. ¿Y qué vamos a poner ahí? El valor por el que debió haber prosperado, debió haberse vendido, que yo acredité que efectivamente se percibió. La mitad, por supuesto. Bueno, la finalidad, ya lo dijimos, evitar la aplicación del régimen de comunidad, o sea, el derecho a la ganancialidad, o defraudar los derechos del régimen primario a través de la disposición de la vivienda. ¿Cuáles son los caracteres? Es una acción autónoma o es una acción que generalmente se suele acumular a las operaciones de partición. Cuando mi marido inicia las operaciones de liquidación, cuando mi marido inicia la liquidación o yo la inicio, ahí acumulo el fraude. Por ejemplo, inicio la liquidación y denuncio que nuestra comunidad está integrada por tales bienes. Viene mi marido y dice, de ninguna manera, esa casa, ese auto, eso es propio. No existe en el patrimonio, este bien es propiedad del señor Gómez Eduardo. Yo digo, momentito, ¿cómo que no existe el patrimonio? Yo nunca di el asentimiento, supongamos, en el otro ejemplo, recién hablábamos de una disposición que mi marido hizo con poder, con asentimiento. Entonces ahí aparece el fraude, entonces yo cuando contesto eso, interpongo la acción, acumulo la acción de fraude a la acción principal que es la liquidación. ¿Me siguen? O sea, la puedo plantear de dos maneras.
forma autónoma, pero generalmente está acumulada a la acción de liquidación. Ya lo dijimos, no tiene que cumplir los requisitos, no requiere la concurrencia de dolo, lo dijimos, puede tratarse de un acto absolutamente lícito. Lo que pasa es que el dolo va a estar porque la finalidad del acto era violar una norma del régimen. Entonces, ¿cómo que vamos a decir? Ay, no me di cuenta, culpa, es difícil. Va a haber dolo, pero no es que yo tengo que probarlo, que mi marido me quiso probar. En lo hecho, lo hizo. El negocio se produjo por eso digo las presunciones, ¿no? 20 días antes de que nos separemos, en medio del conflicto conyugal, poquitos días antes de que yo me fuera de viaje, o sea, va a tener muchísima fuerza, como las acciones de simulación también, la prueba indirecta, los indicios, las presunciones, el atado de cabos, como decimos nosotros. Porque va a ser muy difícil que tengamos una confesional del marido, o usted cree que puede haber una confesional, alguna mujer que lo grabe. Absolución de posiciones, profe. ¿Qué? Absolución de Sí, posiciones. usted sabe lo que pasa en la absolución de posiciones, es la prueba más tremenda, porque nunca nadie queda confeso. Lo único uno siempre lo ofrece porque juega con el hecho de que se olviden, que el abogado lo contrario se le pase y no venga, te lo confeso. Se equivoque de horario. Pero la confesión va, no. La confesional es raíz que salga bien. Bueno, caracteres. Actos contra los que procede. Si ustedes la ven metodológicamente, la acción de fraude, nosotros estamos siguiendo el orden del código, viene después de la gestión, o sea, durante la vida de la comunidad. Con lo cual queda claro que la acción se puede ejercitar durante la comunidad o una vez extinguida. Actos contra los que procede cualquier tipo de acto, de administración, de imposición, de bienes gananciales, obviamente, pero también de bienes propios. Por ejemplo, el caso que vimos en la vivienda familiar propia. O, por ejemplo, si yo vendo, yo, que siempre mi marido es malo, si yo vendo un bien propio que en realidad era el terreno propio, por ahí habíamos hecho una casa con pileta, y no sé, que mi marido no va a poder probar la mejora y no tengo otro patrimonio para pagarle. Entonces, ojo, porque también podría ser que involucrara bienes propios, pero en principio no, porque la protección es respecto de los bienes gananciales. Respecto de bienes adquiridos durante la comunidad, también lo ponemos entre paréntesis, porque con el tema de la causa anterior, la adquisición puede haber sido anterior, pero está todo relacionado con lo que vimos con calificación. Respecto de actos simulados, por supuesto, de actos de enajenaciones con o sin asentimiento, respecto de la constitución de las sociedades, por supuesto. La materia societaria sigue siendo la mayor herramienta de fraude. Si ustedes ven la jurisprudencia, que tiene 1000 formas el fraude entre cónyuges, en materia societaria se pueden hacer 1000 cosas. Crear una sociedad y ir llevando ahí todos los bienes gananciales, titularidad del constituyente. Y resulta que en un momento dado esa sociedad, que es una persona jurídica y empezar a desprenderme las acciones con un hermano, con un primo, y resulta que no tengo los bienes y no tengo la sociedad. Porque dispuse de mis derechos, de mis acciones, de mi participación societaria, o me las compró la sociedad. Si tuviéramos la posibilidad de tener más clases, analizaremos los fallos que hay de fraude. El 80%, el 75% son de sociedades. Sociedades que no liquidan utilidades durante años, que mientras la comunidad de vida dura, la empresa se entera si la sociedad liquida o no liquida, si ella no va a la asamblea, si ella no es la socia. Y ella tiene satisfechas todas sus necesidades, pero cuando se divorcia, supongamos, aparece esta sociedad que durante 18 años no liquidó utilidades. Entonces ella, que tendría derecho a esos frutos,
Porque los frutos de las participaciones societarias, ¿qué carácter tendrían? Ganancial. Ganancial. Y si las participaciones societarias son propias, rindieron esto supuestamente en el tráfico. Los frutos de los bienes propios o gananciales, ¿qué carácter tienen? Gananciales siempre. Los productos Son propios. Entonces no me importa el carácter de la participación societaria. Puede haber sido heredada, porque su padre se la heredó, o pudo haberla comprado, o sea, tener cualquier carácter, pero yo tendría derecho a que esa sociedad me informe qué pasó en estos 18 años que no liquidó utilidades. ¿Cómo que durante 18 años no liquidó utilidades? Y no, la sociedad, mi marido era el socio controlante, tenía el 89% de la acción, el 3% la hermana, el 6% el cuñado y el 2% un hijo nuestro. Adivinen quién tomaba las decisiones. Y a veces las familias viven con el giro social. Vuelvo a insistir, mientras todo está bien, no nos importa si esa sociedad liquida o no liquida utilidades. Pero cuando tenemos que hacer la participación de la comunidad, aparecen los problemas. ¿Sí? Prescripción. La prescripción entre los cónyuges tiene alguna regulación especial. Durante el matrimonio, ¿cuál es la prescripción? Pónganse a estudiar, chicos. Artículo 2543 se suspende la prescripción entre cónyuges. Imagínense que si somos cónyuges, no puede estar corriendo el plazo para que yo ejercice en contra de mi marido. O sea, una acción se suspende. La ley prevé que si el curso de la prescripción transcurre, la armonía familiar puede verse complicada. Entonces, primero, la primera norma, digamos que se lo dice acá en el 2543. Mientras el matrimonio existe, el vínculo, la prescripción queda suspendida. Entonces, a la acción autónoma de fraude le aplicamos la prescripción bienal desde el momento que la sentencia de divorcio quedó firme. Porque que yo esté separada de hecho no significa que mi vínculo se haya terminado. La suspensión del plazo de prescripción es durante el matrimonio. El matrimonio se extingue, ustedes no lo vieron porque la bolilla que sigue después del parcial se extingue por divorcio, por muerte, por ausencia de conclusión de fallecimiento. Pero si estoy separada de hecho, siguen sin correr el plazo. ¿Sí? Una vez que me divorcié, tengo un plazo de 2 años para plantear el fraude de manera autónoma, salvo que yo lo planteé, salvo 2 años desde que se hizo el negocio que resultó fraudulento, o desde que yo tomé conocimiento del negocio. Porque vuelvo a insistir, hay muchas cosas que la mujer, normalmente la mujer, se entera cuando está litigando la liquidación. ¿Cómo? ¿Ya tenemos más la casa para ir? Pero si vamos todos los veranos. No, pero eso lo vendía mi hermano hace 8 años que... Pero no, todos los años no la presta. No, las cosas que ustedes que ven en las jurisprudencias es una cosa loco. Está bien, está mal. Estoy hablando en estos términos porque todos los que dicen fraude, todos las víctimas son mujeres, no la mayoría. Todos. Siempre hablo de la mujer. Este fraude propio es violencia económica también. Por supuesto, sí. El fraude entre cónyuges, el podio de la violencia económica. Pero también podemos tener violencia económica cuando mi marido está comprando bien al día siguiente que nos separamos de hecho. ¿Con qué lo compró? El 480 dice que la comunidad se extingue con efecto retroactivo a la separación de hechos. Ya lo vamos a ver. La separación de hechos no tiene capacidad, no es causal para extinguir la comunidad. Pero sí es un punto, un hecho, al que yo puedo retrotraer la extinción. Mi marido está asesorado, sabe eso.
Entonces, el abogado de él, que es amigo de él, está todo bien, porque la idea es que no tengamos problemas, me hace firmar, bueno, conmigo tendría un problema, pero la hace firmar a la mujer una presentación conjunta donde peticionan el divorcio y dicen que se encuentran separados de hecho desde el 8 de mayo del 2020. Y mi marido el 9 de mayo se compra un departamento para ir con la novia nueva, que tiene 20 años menos que él, menos que yo, que está re enamorada de él seguro. No tiene nada que ver la plata que tiene, porque ellos tienen esa fantasía, ¿viste? Que las chicas 20 años más jóvenes se enamoran, pero bueno, está bien. Y se compra un departamento de $100.000, no sé si le va a alcanzar $100.000, $200.000. ¿De dónde sale esa plata? Hay una presunción de que compró defraudando, para que eso se califique como un bien que no es ganancial, o sí. Después, al día siguiente, cuando ella tiene confirmado que yo les reconocí que nos separamos de hecho, porque si la estamos litigando la separación de hecho es muy jugado hacer la compra. Yo te diría, ni la hagas, resolver bien el problema. Si yo tuviera que asesorar, resolver bien el problema con tu mujer. Fíjate, ya tenemos firmadito una demanda donde los dos dijeron que se separaron el 8 de enero del 22 y vos comprás, hoy el 12 de enero, comprás. El tema es que hay ventas al día siguiente o a la semana siguiente. Entonces lo que uno se plantea es, ¿hay un fraude con la calificación? ¿Cuál es el origen de esos fondos? Porque dijimos que los ahorros, ¿qué son? Gananciales. Entonces, si vos lo compraste con los ahorros, hay platita ganancial que estás sacando de la comunidad que tenemos que liquidar. Está bien. El bien es propio, el bien no es ganancial, es personal, ya no es propio porque ya no tenemos más comunidad, ¿cierto? Es personal. Pero esa plata, ¿de dónde la sacaste? No. Se liquidó, está depositado acá, papeles del abogado, el sucesorio de la mami. Ah, bueno. ¿Me siguen? Porque si no lo entienden cómo se aplica en los hechos reales de la norma, parece que estamos hablando de, no sé, de un cuento chino. 2 años. ¿Qué les dije yo? Que la mayoría de las veces la acción no se plantea en forma autónoma. Muchas veces por esto también. Porque el plazo se venció, porque no nos dimos cuenta, porque en realidad yo sí sabía o no sabía, o el abogado me asesoró mal. Entonces siempre nos va a quedar la posibilidad de plantearla acumulada. Y hoy la jurisprudencia y la doctrina en forma mayoritaria, lo dijo la Jornada Nacional del 2024, en ese caso la acción no prescribe porque participa de las características de la acción principal, que es la liquidación. La liquidación no prescribe. Los jueces no pueden partir los bienes cuando se les ocurra, obviamente una vez que la tengan extinguida de la comunidad. Pero por eso no existe la prescripción adquisitiva, digo, ¿no? Porque la intervención del título es muy difícil. Es como cuando hablamos de los sucesores. Es prácticamente, es muy difícil, porque no tiene plazo de prescripción. Entonces ustedes conocerán gente que está divorciada o separada hace años. Y bueno, y así están bien, ¿no? Como que no lograron terminar de arreglar todo, pero ella se quedó en la casa y él compra y cada tanto, él la llama y ella firma unas cosas. Están separados de hecho, o sea que se presentaron el divorcio y esa comunidad estaría extinguida 20 años atrás. Pero bueno, hay gente que sigue viviendo así. Y también tenemos que pensar, cuando hablamos del fraude, no solo en el plazo de prescripción, en la imprescriptibilidad cuando está acumulada a la acción de liquidación, sino que también pueda la violencia ejercida respecto de una mujer operar como una causa de dispensa de la prescripción. Una mujer que fue víctima de violencia podría invocar, un momentito, yo
durante todo este periodo de tiempo lo tendré que probar, por supuesto. Estuve sometida a dificultades de hecho, maniobras dolorosas que me imposibilitaron empezar la acción. Yo era víctima de violencia de mi marido. ¿Qué plazo? Ni qué plazo. ¿Cómo me van a computar el plazo? Entonces, mientras duró la violencia, el plazo no poco. Hay una dispensa. ¿Me siguen con esto? Es decidir un uso de prescripción. La diferencia entre suspensión, dispensa, ¿sí? Van a reflejar ahí la memoria. Bueno, en el campo expositorio, ahí tienen varios fallos. Vamos a extinción. Este derecho en expectativa que consagra o que caracteriza a la comunidad de ganancias, paradójicamente se concreta cuando la comunidad se extingue. O sea, es un derecho con el que nace la comunidad, pero que no lo voy a poder ejercitar hasta que la comunidad no desaparezca. Cuando la comunidad se extingue, ese derecho, al participar en las adquisiciones del otro, se va a concretar, pero además, cuando se extingue la comunidad, por eso es tan importante fijar la fecha exacta, cesa la ganancialidad. No es lo mismo 12 de octubre del 24 que 23 de octubre del 24. Porque entre el 12 y el 23 pudo haber habido adquisiciones o ventas o deudas, porque siempre pensamos del activo, no de los bienes, adquisiciones, y nunca hablamos de las deudas. Y la comunidad, así como hay bienes gananciales, hay cargas o deudas comunes. Entonces, al cesar la ganancialidad, cuando se extingue la comunidad, quedan definidas las cuentas de pasivo y activo. Lo que entró hasta acá es activo, la deuda que se contrajo hasta acá es un pasivo común. Lo que se adquirió y la deuda que se contrajo después es personal de un cónyuge. Y también tendría como efecto la extinción el nacimiento de esta otra etapa que se llama indivisión postcomunitaria, que es esa etapa que transcurre desde que se extingue la comunidad hasta que la liquido. Porque, a ver, pensemos, nosotros estábamos viviendo adentro de la comunidad, teníamos normas de gestión, sabíamos cómo teníamos que vender, porque teníamos restricciones al dominio, sabíamos que la deuda que contraíamos para el colegio, si yo no la pagaba, la podían ejecutar a mi marido, porque era una deuda solidaria, la deuda que yo adquiría para comprarme anillos de oro que me encantan, tengo un mango pero me encanta, tengo 5, bueno, obviamente que son míos, mi acreedor lo tiene que ejecutar a mí, todo eso sabíamos, eran nuestras reglas, pero ahora nota que yo me divorcié, que es una de las causales de extinción de la comunidad. Entonces, ya no tengo más comunidad, no tengo más reglas, pero resulta que yo soy titular de bienes que adquirí durante esa comunidad y mi marido también. Y en los registros figuramos como titulares, uno y otro. Pero esos bienes entran en una indivisión extrarregistral. O sea, no se modifica la situación de titularidad del registro. Pero los hechos, si yo quiero vender ese bien ganancial estando divorciada, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo restricción al dominio? No, no la tiene porque ya se cesó la comunidad. Bueno, pero hay que proteger el derecho de mi marido. ¿Subsiste la restricción al dominio? ¿No subsiste? Bueno, el código trae reglas para ese periodo. Hasta que logro con la liquidación la asignación individual de los bienes. ¿Se entiende? En la sucesión pasa lo mismo, chicos. Cuando la persona se muere, todos los bienes que dejó son de todos los herederos, en parte, ninguno es dueño de nada, individualmente considerado. De la casa de mi mamá y mi papá somos dueños los 5 hermanos. Del auto de mi mamá somos dueños los 5 hermanos. Pero somos todos y ninguno, porque ninguno puede hacer nada. Cuando partimos la indivisión sucesoria, se anota en el registro el auto a nombre mío, la casa a nombre de mi hermano y de una de mi hermana. ¿Se entiende? Hay una asignación individual. O sea,
las normas de la partición de la comunidad son las de la partición sucesoria. La que el código hace un reenvío a la parte de sucesiones, se aplican las mismas normas. Por eso hablo de indivisión, ¿se entiende? En los hechos no se va a notar, porque en el registro yo le seguí siendo titular del auto y le seguí siendo titular de la casa de la que era. Lo que pasa es que al ser bienes gananciales están sujetos a división con mi excónyuge. Pero bueno, ya vamos a hablar de la división. Adiós. Causas de extinción de la comunidad. Artículo 475. ¿Quién lo puede leer? La comunidad se distingue por la muerte comprobada presunta de un excónyuge, B. La anulación del matrimonio putativo, C. El divorcio, D. La separación judicial de bienes, E. La modificación del régimen matrimonial convencional. Ok, acá están las 5 causas, o 6 si quieren, para mí la muerte es una sola, el regalo presunto por muerte una. Y están puestas así, porque el acaecimiento de algunos de estos hechos provoca la extinción de la comunidad. Algunas también del vínculo, otras no. El divorcio, por ejemplo, obviamente, extingue el vínculo. Pero la separación judicial de bienes no. Por eso hicimos esa disquisición. La muerte real o presunta extingue la comunidad y hace nacer la comunidad hereditaria. La modificación del régimen y la separación judicial de bienes no afectan el vínculo matrimonial. El divorcio y la anulación del matrimonio putativo extinguen el vínculo matrimonial. ¿Para qué me sirve hacer esta disquisición? Para cuando yo me vaya a indivisión postcomunitaria saber cuáles son las reglas que se aplican. Porque acá se aplican unas, acá no se puede aplicar la autonomía para pactarlas y se aplican unas que están en el código, y acá los cónyuges pueden hacer lo que quieran, con la limitación de la regla de responsabilidad. Por eso cuando las estudienlas separadas así, porque no es lo mismo el matrimonio subsista que no subsista. Te veo con una cara de aflicción. Lo perdí en la parte de la IPC nomás. Está todo, no tengo. Pero que la IPC, ya vamos a llegar a la IPC. Lo que yo dije de la IPC, que la IPC, para ubicarnos, la comunidad nace. Vivimos, gestionamos los bienes, los disponemos, tenemos las restricciones, nos peleamos con el marido, no nos peleamos, vara, escribanía, presta el asentimiento, no lo presta, le pedimos al juez que lo preste, contraemos la deuda, nos ejecutan, la obligación solidaria, ¿no? La comunidad se extingue. Ese hilito conductor de la vida de la comunidad. La comunidad se extingue por alguna de estas causas y hasta que los bienes gananciales se aplican individualmente a través del acto particionario, estoy en un periodo que se denomina indivisión post-comunitaria, porque es después de la comunidad. Es fácil. ¿Sí? Nosotros ya vimos cuáles eran las reglas que regían durante la comunidad. Ahora vamos a analizar los hechos que constituyen extinción. Y después vamos a ver cuáles son las reglas que rigen durante la IPC. ¿Sí? Extinción por muerte. ¿Cuándo se le ocurre que se extingue la comunidad? ¿Cuál es la fecha? El día de la muerte. El día de la muerte, y en el caso de que fuera con ausencia con presunción de fallecimiento, no es el día de la sentencia que declara muerta a la persona, sino el día que presuntivamente murió. El juez va a decir que con esta prueba la avioneta se cayó el 18 de marzo y no hubo más señales de vida, o hubo señales de que el teléfono, no sé qué, el cuerpo nunca se presume que se murió el 21 de marzo del 22, la sentencia sale ahora. ¿Sí? Con la extinción por muerte se abre la sucesión, ya lo dijimos. Esto no lo explico ahora para que no se hagan lío. Quédense con la muerte real o presunta. Vamos a ver la separación judicial de bienes. Artículo 477.
Veamos primero esto y después vemos eso. Causales. ¿Quién lo puede leer? La separación judicial de bienes puede ser solicitada por uno de los cónyuges. Si la mala administración del otro le acarrea el peligro de perder su eventual derecho sobre los bienes gananciales, si se declara el concurso preventivo o la quiebra del otro cónyuge, si los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse, si por incapacidad o excusa de uno de los cónyuges se designa el curador del otro en tercero. Este instituto estaba en el código anterior, porque antes no teníamos la posibilidad de tener separación de bienes de manera convencional. Entonces, en algunas circunstancias, estas son nuevas, en todas las otras causales, el cónyuge, el otro cónyuge, digamos, no el concursado, no el quebrado, no el que mal administraba, podía pedir la separación judicial de bienes. ¿Qué es la acción judicial de bienes? Es una acción autónoma de carácter preventivo que lo que tiene por fin es proteger la integridad de la masa ganancial. O sea, yo, frente a la mala administración, frente al concurso, frente a la quiebra, frente a la designación de incapacidad de mi marido, va a entrar un curador, porque yo no quiero compartir la administración de los bienes, ni darle la restricción a la política. No, quiero llegar hasta acá y liquidar la comunidad, quiero estar separada de bienes. ¿Sí? Pero mi marido no me la da, no podemos, él no está de acuerdo, porque si no yo hoy podría ir a la escribanía. Pero si mi marido está en alguna de esas situaciones, hasta sería, si ustedes piensan, ¿qué pasa si yo hago, en el concurso preventivo sobre todo, un acuerdo de modificación del régimen durante el periodo de sospecha? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se acuerdan? ¿Ya vieron el concurso? No. Ah, no lo vieron. No, ¿Qué es concurso, profe? Concurso, Sí. proceso gerencial. El concurso de acreedores es cuando una persona se encuentra en cesación de pagos y lo que le pide al juez es que ordene que se descalabro que tiene y lo ayude a pagar la deuda. Por supuesto que los acreedores tienen que venir, insinuar su crédito, verificarlo, se designa un síndico, no corre pago de intereses, se producen un montón de situaciones gravosas para los acreedores, pero bueno, es un intento de pagar menos, a plazo, pero bueno, es un proceso saneatorio del patrimonio. Yo no voy a dar clase de esto, pero olvídense, ya ahora vamos a hacer las aclaraciones pertinentes. Acción autónoma, lo que intenta es proteger la ganancialidad, subsiste, como dijimos, el vínculo matrimonial, no puede ser ejercitado por los acreedores, una acción personal, y vamos a ver las causales. Causal de mala administración es una causal subjetiva, porque dice la mala administración que me acarrea el peligro de perder el derecho eventual sobre los gananciales. Tiene que haber una gestión deficiente o inepta y que ese accionar sea imputable a título de dolo de mi marido. Si mi marido es tarado, que se hizo el hotelero y con unos pesos que tenía decidió alquilar un hotel en Mar del Plata en el verano, no tenía idea de gestionar el hotel, llovió todo enero y se fundió, mi marido no hizo ese acto no sería una mala administración que me acarrea el peligro, ¿se entiende? Es una causa subjetiva. Mi marido tiene que ser un peligro andante, tiene que ser una cantidad de pato gallareta, un paso y una cagada, por el tiene. O sea, yo no quiero que este hombre siga siendo mi socio en esta comunidad. Me quiero separar de bienes. Hoy cuesta pensarla, ¿no? Porque la que tú dirías, me divorcio, me separo de bienes, tremendo tarado, ¿no? Un probador. Tarado, pero tengo cariño. Pero bueno, piensen en esa situación. Puede ser, ¿viste? Los loquitos que están todo el día con los ludópatas, que juegan ojo, porque nosotros tenemos la posibilidad de pedir
la intervención por prodigalidad, para protegerlo a él, también de él mismo. No, que proteja todo lo que le pida a otro. Yo no lo quiero más socio de mi comunidad. ¿Por qué? ¿Me siguen? Sería una causal subjetiva. Después tenemos el concurso preventivo, la quiebra, que son causales objetivas. Yo necesito el auto de apertura del concurso, la sentencia de la quiebra, lo que lleva, no se juzga la conducta de mi cónyuge, pero si se concursó, peor, le decretaron la quiebra, es cuando ya no hubo ninguna posibilidad de pagar el fin del concurso de la quiebra. Para simplificarlo, digamos, mucho más complejo que eso. Pero en ese caso yo también podría pedir. Ahora, ustedes no saben, entonces no los quiero confundir. Tu país refiero al tema concurso, quiebra. Por eso, no es lo mismo. El concurso es un paso previo. Yo estoy en una situación de cesación de pago, no voy a poder hacer frente a esta situación. Pido el concurso, o me lo puede pedir un acreedor, me lo puede pedir la FIP, me lo puede pedir alguien. ¿Sí? O yo me concurso. Vengo y me presento, señor juez. No hay manera. No hay manera que yo me haga cargo de eso. Se designa un síndico, bueno, no importa. En ese concurso cobran los acreedores que verificaron su crédito. De todo un procedimiento para eso. Ahora, hay que tener mucho cuidado para pedir la separación judicial en estos casos, porque yo no soy un acreedor con preferencia para cobrar a la comunidad. El derecho que yo tengo a la mitad de los aranceles de mi marido es sobre su activo líquido. O sea, porque mi marido pague lo que debe. Entonces, si yo tengo muchos bienes y mi marido no tiene nada, está concursado, y encima hay concursos que uno los ve venir como que se van a poder enderezar, pero mi marido está, no tiene con qué pagar, los pucho. Y yo soy la que tiene un patrimonio importante porque trabajo como abogada, soy muy exitosa y tengo muchos honorarios regulados que los jueces me decretaron a tiempo y además tuve suerte y los pude cobrar. La película, ¿no? ¿Me está diciendo? Yo no voy a pedir la separación judicial de bienes, porque si yo pido la separación judicial de bienes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Piensen. ¿Qué les dije que era la separación judicial de bienes? Separación judicial de bienes. Esto lo vimos cuando hablamos de las convenciones matrimoniales. Y eso va, o sea, va a la comunidad en un bien ganancial, entonces no le van a quedar. Se va a tener que liquidar mi comunidad. Entonces los bienes míos, la mitad de mi bienes, ¿a dónde va a ir? Al concurso. ¿Me siguen? O sea que yo me quedo muda. Si a mi marido lo concursan y la que tiene los bienes soy yo. ¿Me siguen? Sí. ¿Será que podamos hablar de la ley de espacio mío? Sí. Estamos complicados, ¿no? Ya lo Bien. ¿Lo querés apagar si sos tan amable? Bueno. Después, la otra causal que también es objetiva es la separación de hecho. Porque lo que tengo que probar es un hecho. Que de tal fecha no hay más comunidad de vida. Ustedes me podrán decir, pero ¿para qué se va a separar judicial de bienes? Va a ser la separación judicial de bienes y se puede divorciar. Y bueno, porque hay gente que no se quiere divorciar. Y la ley no es para mí, para los que piensan como yo. Es para todos. ¿Sí? Entonces, la separación de hechos también es una causal de separación de bienes. Resulta que estamos separados de hechos, mi marido hace su vida, yo hago la mía y sigo atada por el tema de la comunidad. Le tengo que ir a firmar, él me tiene que venir a decir, ¿qué es esto? ¿Qué separemos de bienes? Yo podría hacer esto a través del divorcio, obvio. Me divorcio, no hablo de separación de bienes. Me cambio de régimen, que sería totalmente distinto, porque en la separación de hecho hay una ruptura del proyecto de vida. Y en el cambio de régimen, la comunidad de vida está viva y vigente. Lo único que hacemos es cambiar nuestras reglas económicas. ¿Sí? Otra causal objetiva,
la designación de curador por incapacidad o excusa de mi cónyuge. Yo tengo que llevar la sentencia. Como tengo que llevar la sentencia de concurso o la declaración de quiebra. Fíjense que la única causal subjetiva es la mala administración, que puede crear el peligro real. Dentro de la separación judicial de bienes tenemos un articulito que es el 479, que es exactamente igual al 721 de lo que estábamos hablando recién, la medida que se puede tomar antes o después para proteger los bienes. Y la otra causal, ya vimos, estamos viendo las causales de separación judicial. Vimos la muerte. ¿Qué más vimos? ¿La cual? Todas las causales objetivas más la subjetiva de mala administración, y nos queda la extinción por cambio de régimen. ¿Sí? ¿Cuándo se extingue la comunidad ahí? El día de la fecha de la convención por la que se ejerce la opción del cambio de régimen. Artículo 480. ¿Quién me preguntó el 480? ¿Quién preguntó por el 480 que no lo entendía muy bien? ¿Quién lo puede leer? Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Si la separación de hechos... Momento. Primer párrafo es principio general. En caso de divorcio, nulidad o separación judicial de bienes. ¿Cuándo se extingue la comunidad? La sentencia de divorcio sale, la sentencia de separación judicial, la sentencia de nulidad sale hoy, 7 de mayo del 25. Pero resulta que el divorcio unilateral, la separación judicial, el pedido de separación judicial de bienes, obviamente que es unilateral, y la declaración de nulidad, obviamente que son unilaterales, se pidieron el 4 de octubre del 2025. Lo que está diciendo el principio general es que cuando el pedido es unilateral, la fecha de la extinción tiene efectos retroactivos al día que se traba la litis. No la fecha que se pide, sino cuando se traba la litis. La pedí la demanda la presenté el 8 de octubre del 25 y la notifiqué, o sea, trabé la litis, el 5 de diciembre. Y la sentencia me salió en mayo. Entonces, estoy divorciada, se anuló mi matrimonio, o me dieron la separación judicial de bienes el 7 de mayo, pero en realidad estoy divorciada, estoy con comunidad extinguida desde el 10 de diciembre. ¿Me siguen? Sí. O sea que si yo tuviera que liquidar la comunidad, los bienes gananciales no fueron los que yo adquirí hasta el 7 de mayo, sino hasta el 12 de diciembre. ¿Sí? Ese es el principio general. Ahora, ¿qué dice que es este? Retroactividad al día de notificación de la demanda o de la petición conjunta, en el caso de un divorcio o de una nulidad. Separación judicial de bienes nunca va a ser conjunta. En cambio, el divorcio sí puede ser conjunto, como ahí no tengo traba de litis, y el 4 de octubre presenté la demanda, el efecto retroactivo va a ser al 4 de octubre. ¿Sí? Ahora, en el segundo párrafo, ¿qué dice el segundo párrafo? Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Esto que está en el segundo párrafo, muchos autores piensan, yo comparto el criterio que en principio general es este, porque no hay nadie que se divorcie, lo hablamos esto el otro día, estamos hoy viviendo, estamos en comunidad de vida y decimos, bueno, mañana nos divorciamos. No, la gente se separa, se toma un tiempo, charla, va al abogado, vuelve, se reconcilian, bueno, o sea, hay un periodo de separación de hechos. Entonces, el principio debería ser este.
figura como excepción en el segundo párrafo. Entonces, si hay una separación de hecho que preexiste a esta demanda de octubre, el efecto retroactivo de la sentencia de mayo no se va a ir ni a diciembre, que trae la litis, ni a octubre, que dice la presentación conjunta, sino que se va a ir a enero del 22, porque estamos separando de hechos de esa. ¿Me siguen? Porque eso debió haber estado en práctico. Lo que pasa es que yo le dije a Celeste que no habíamos visto extinción. Le preguntan, les pueden preguntar en un múltiple choice en el parcial, ¿cuándo se extinguió la comunidad? Le dan el práctico, le dan el caso y le dicen, ¿cuándo se extinguió la comunidad? ¿Se extinguió el matrimonio? O sea, esto es, lo tienen que saber. Por eso la regla, ¿cuál es la regla? Para mí la regla no importa. Ustedes estudian la regla del primer párrafo. ¿Qué pasa? Y esto también. ¿Qué pasa si estamos de acuerdo con la fecha de la separación? De hecho, no hay ningún drama. Los dos venimos y decimos que nos separamos. Pero ¿qué pasa? O puede ser que mi marido presente el divorcio y diga que nos separamos en enero del 22 y yo presente mi contestación o haga mi presentación y diga sí, bueno, efectivamente. Pero cuando estamos de acuerdo no hay drama. El problema es cuando no estamos de acuerdo. Cuando mi marido dice enero del 22, yo digo, no señor, enero del 22 tu madre. Nos separamos en enero de este año. Porque bueno, en enero del 23 compraste esto, en enero del 24 compraste esto, nos separamos en enero de este año. No, el 22, el 25. Bueno. Señores, la sentencia de divorcio se dicta. Ustedes se van a resolver esta cuestión de cuándo fue la separación, de hecho, para poder establecer la fecha correcta, concreta de la extinción en un proceso posterior. Pero el divorcio se dicta, porque si no antes los divorcios estaban eternamente hasta que terminaban de discutir todo lo que tenían que discutir y había muchas personas que utilizaban la elocación de ese proceso para hacer miles de cosas. O sea, el divorcio se dicta, un mes, 2 meses tiene que tener sentencia de divorcio. ¿Sí? Lo mismo, la misma solución, si mi marido dice en la sentencia, en la presentación, que nos separamos en enero del 22 y yo cuando contesto no digo nada. No digo nada, no lo niego, no lo disputo, pero no digo nada. Exactamente la misma solución. ¿Sí? Todos esos problemas se fueron solucionando en los códigos procesales. Nosotros ahora tenemos el código nuestro, hace poquito se sancionó, todavía no entró en vigencia, dice que es un requisito de admisibilidad de la acción de divorcio decir si hubo o no separación de hechos. Pero no dice qué pasa, o sea, dice eso, pero no dice qué pasa si no hay acuerdo, o si el otro no dice nada. Porque si no hay acuerdo, está bien, no dice. Y no dice qué pasa si el otro no contesta. Pero bueno, cuestiones que no se previeron. ¿Hasta acá? ¿Algún problema? No. Bueno, acá está el dibujito de la indivisión. Tengo la comunidad extinguida y allá tengo la comunidad liquidada. En el medio tengo todo este momento, todo este tiempo que a veces puede durar más que el matrimonio, que estoy en un estado de indivisión raro. Estoy en un estado de indivisión que no trasciende registralmente, porque yo sigo siendo dueña de lo que era, sigo siendo titular de lo que era y mi marido sigue siendo titular de lo que era. Son las 7:30. Esto es un caos, es un caos. Tienen que estar con todas las luces para entender la indivisión. ¿Quieres que lo dejemos para mañana? ¿Sí? Sí. Mejor, ¿no? Sí. Mucha información hoy. Sí. Bueno, yo les pido un favor, por ustedes, no por mí. Vean, traten de ver esta noche, mañana a la mañana, en el momento que puedan, toda la cuestión de patrimonial que vimos hasta hoy, aunque sea miren la filmina, para que mañana antes de ver indivisión, nos saquemos las dudas que haya. ¿Sí? Prefiero dejar una, no sé si me voy a dejar una parte para el otro parcial, no estoy pensando que no, porque los prácticos están hechos en todo. Bueno,
veamos mañana qué clase si la pasamos a una bolita, la pasamos por otro parcial, es un caos para ustedes, ¿no? Porque se les vuelve a examinar patrimonial del otro parcial. No creo que eso sea beneficioso para ustedes, eso es lo que quiero decir. Pero tampoco van a llegar sin haber entendido todos los temas. Por eso, péguenle una miradita y lo charlamos mañana. ¿Ustedes mañana qué tienen antes de esta materia? Colectivo. Ah, laboral. No, la doctora espera que no le dé clase. Pero bueno, peguen una miradita y lo charlamos, ¿sí? Creo que tenemos con el profe Andraca mañana, creo. Ah, bueno, pero sí, pero es un chiste. Ningún profesor va a dejar su clase para otro profesor. Bueno, peguen una mirada, chicos, para que lo charlemos, porque falta muy poquito para el parcial. En el parcial, como me dijeron, se toman preguntas conceptuales, donde se pide concepto. Si les pide concepto y ustedes escriben una hoja y media, porque los otros temas no lo saben, vale cero. Ni siquiera vale 1.50. O sea, vale cero, porque lo que se evalúa es la capacidad de ustedes para dar un concepto y no lo conceptualizar, desarrollar. Después se les pide desarrollo. Entonces puse todo lo que me acordé, sí, pero es un caos, no se entendía nada, no sabemos. O sea, se evalúa, además del contenido, por supuesto, la capacidad para desarrollar un tema, estructurándolo, o sea, no se sienten a escribir a tonta y a loca todo lo que se acuerdan. Es preferible que escriban menos, pero concreto, ordenado, explicado, cuando lo que se evalúa es desarrollo. Después hay preguntas de múltiple choice que normalmente están relacionadas con esas bolillas de género y de violencia. Y hay un caso práctico de patrimonial. Un caso práctico de un caso donde se presenta una serie de cuestiones. Y hay, creo que son dos preguntas conceptuales, una para desarrollar el trabajo práctico y el último. Creo que son 5, creo. A veces sí, a veces no. Algunos años me piden, pero yo no los hago parciales por eso, los hacen en Chicago. Algunas veces te piden fundamente su respuesta y otras veces te dicen ponga verdadero o falso. Y yo te digo, no, de todas maneras, todas esas cosas se presentan a la doctora Varela que viene con la parcial. Todas las dudas que tengan. ¿Sí? No hay ningún problema. Al parcial que no traigan el celular, o tráiganlo, déjenlo en la mochila, no celular en el escritorio, si no van a venir los celulares acá. Traigan hojas, nosotros no tenemos hojas, y se les da escrito en una hoja de parcial. Bueno, no. Me olvidé por completo de cómo está bien, tenés material.